Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo, experto, especialista en Atlántico Sur, pesca, Malvinas, etcétera, César Lerena. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo les va? Gracias por llamarme. Bueno, un gustazo volver a tomar contacto con vos después de tanto tiempo, donde estuviste escribiendo libros que entiendo serán muy significativos para el acervo soberano de los argentinos, dada la especialidad que tenés. ¿Sobre qué estuviste escribiendo, César? Mira, escribí 2 libros que están justamente en la edición en este momento y posiblemente en días ya esté empezando a pensarse en la distribución, ¿no? Uh-huh. El primero es directamente a todos los temas que habitualmente escribo. Se llama Malvinas, a propósito del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, que es en abril del 2022. Claro. Entonces se llama Malvinas 1982-2022. Uh-huh. Una gesta heroica y 40 años de entrega. Uh-huh. Es bastante duro el tema. Claro. Y ahí relato lo que ha pasado en estos 40 años, que se ha perdido bastante más de lo que se perdió respecto a la posesión de Malvinas, ¿no? Se perdió mucho más post-guerra de Malvinas que lo que sea la situación en que estaba antes. Ese es uno de los libros, y otro que he escrito, que es la encíclica Laudato Si, la Casa Común, comentada. ¿Qué ocurre en términos prácticos respecto a la encíclica en la Argentina? Por eso se llama Argentina la Casa Común. Ah, qué importante esto que está diciendo, sobre el Laudato Si. Sí, es un trabajo inédito, creo yo, a nivel mundial, ¿no? Donde la encíclica realmente se baja a tierra, porque contrariamente a lo que la gente muchas veces entiende, estas encíclicas tienen un carácter religioso, en fin, ¿no? Esta encíclica, Laudato Si, la Casa Común, es un trabajo excepcional, extraordinario, sí, del Papa Francisco respecto, primero, a considerar como un todo la cuestión ambiental, no solamente la protección de los animales y del clima, etcétera, etcétera, sino parte de entender que el administrador natural es el hombre, pero el hombre es parte del sistema, del ambiente. Por lo tanto, la encíclica trata sobre cuestiones del hambre, de la pobreza, del trabajo, de las cuestiones sanitarias, la disponibilidad de vivienda, y por supuesto también trata de todas aquellas cuestiones que afectan al medio ambiente, ¿no? Como son la explotación indiscriminada de los recursos naturales, las contaminaciones derivadas de las explotaciones mineras y petroleras, y también aborda las cuestiones relativas al uso del capital. Por lo tanto, es un trabajo extraordinario del Papa, que en general en Argentina no se conoce demasiado. Y bueno, yo lo que he hecho es volcarlo, digo, a tierra, en el sentido de comentar cada apartado en el sentido de lo que está ocurriendo en la Argentina. Uh-huh. Y es un trabajo que, si bien yo lo he hecho a nivel personal, también he recurrido a las citas de más de 500 expertos en distintas disciplinas, la mayoría de ellas referenciadas y publicadas, y algunas de ellas especialmente convocados a efecto de que opinen sobre un apartado determinado. Y así hay numerosas personalidades de la Iglesia, pero también hay numerosos profesionales, científicos, en fin, algunas personas que han trabajado algo la encíclica también en Argentina. Uh-huh. Así que creo que puede ser un trabajo valioso en el sentido de que es un manifiesto en cierta medida político. Claro. Pero de todas maneras aprovecho al referirme a eso, aprovecho para felicitarte por tu postulación, y en particular porque he leído con mucha atención
todos los trabajos que vienen haciendo ustedes respecto al proyecto político, ¿no? Que encarnan, que ciertamente en estas etapas, lo digo con el mayor de los respetos, tratando de ponerme en la situación de igualdad, pero no puedo dejar de decir que estamos pasando una etapa absolutamente mediocre en la política, y que los dirigentes, que no es justamente el caso tuyo, que he visto con mucha atención proyectos muy innovadores y muy reales. Se ven gente que camina, que está tocando aparentemente a la gente, pero que no tiene un solo plan respecto a resolver los problemas de pobreza en particular, de trabajo. Entonces es muy valioso lo que has hecho, y también sé que eso se hace con mucho esfuerzo, no es una estructura ni oficialista ni la oposición que tiene el dinero suficiente para hacer grandes spots y promover nada, solamente figuras que uno ya conoce y que han fracasado en su mayoría, ¿no? Bueno, yo te agradezco, es rigurosamente como vos decís, es decir, nosotros no nos, ni el oficialismo, ni la oposición, ni empresas, ni bancos, ni nada, somos nosotros, amamos este país, queremos a su pueblo como es, no lo calificamos ni lo descalificamos, lo amamos como es a nuestro pueblo, y tratamos realmente que las cosas vayan mejor de lo que nos han venido yendo hasta aquí, porque yo vivo en el Gran Buenos Aires y observo cómo se está hundiendo esta población, no toda, lógicamente, hay sectores altos, hay sectores medios acomodados, hay gente que la puede pasar relativamente bien, y bienvenido sea, pero son millones los que se están hundiendo en la pobreza, en la miseria, en la falta de futuro, y la verdad es que no podemos permanecer indiferentes. Vuelvo a retomar, y te agradezco, vuelvo a retomar lo de tu libro y lo del Papa para preguntarte, cuando uno escucha a sectores de la derecha hablar mal del Papa, ¿lo relacionás básicamente con esta postura de él en defensa de la casa común? Y en su gran mayoría entiendo que sí. De todas maneras, convengamos que la Iglesia, digamos, en el manejo cotidiano, la parroquia virtualmente no existe, ¿no? El camino de campo que hacían los párrocos, conversando con los vecinos, entendiendo sus problemas y todo eso, se ha terminado. Entonces, la gente que opina, digamos, vinculada a la Iglesia, lo ve al Papa como un Papa que no responde a los intereses que posiblemente esa gente tenga, que son diferentes. La Argentina, uniendo las dos cosas, lo que recién comentabas vos, y este trabajo fenomenal del Papa, que dicho sea de paso, yo me tomó el trabajo también de consultar a un montón de personas que son creyentes y muy practicantes, etcétera. La mayoría no han leído esta obra excepcional, entonces llama la atención porque se toca mucho de oído, bueno, como pasa en casi todas las actividades, ¿no? Con poca profundidad. Nosotros, el Papa deja claro, y bueno, por eso tuvo algunos problemas inclusive en su viaje a Estados Unidos, porque lógicamente está haciendo un planteo muy fuerte respecto al uso del capital, etcétera, etcétera, ¿no? A las contaminaciones petroleras, al aprovechamiento del residuo, a la generación de residuos y al aprovechamiento de los recursos, la utilización de las materias primas, millones y millones de toneladas que se tiran, y mientras hay una población con hambre, en fin, todo eso es un nuevo modelo que la Iglesia siempre lo encarnó a su manera, pero tal vez con poca concreción como el Papa está planteando, ¿no? La Iglesia evidentemente está mutando también, y esos privilegios que podían tener, y que todavía conservan algunos obispos, etcétera, ya hoy están
produciéndose un cambio, pero bueno, los cambios ya sabemos que la Iglesia es una estructura muy pesada, muy elefantiásica, Claro. y son cambios lentos, pero a mí me parece que lo que vos planteás, y sí, es un modelo político lo que plantea la encíclica del Papa, sin lugar a dudas. Bueno, yo me Hablando, siento identificado porque yo creo que si bien la humanidad, uno puede decir que ha venido produciendo los medios de vida en cierta medida a ciegas, y Adam Smith dice que los seres humanos producimos los medios de vida con el afán de beneficio individual, y que ese es el gran motor que ordena el mercado. Creo que esa mirada va quedando fuera del tiempo histórico, y creo que la producción de los medios de vida ya no puede obedecer a leyes ciegas del mercado, sino que tiene que obedecer a un objetivo claro, que lo que se produce para la vida es en favor de las personas y la naturaleza, y eso implica ordenar la economía desde una mirada distinta, sin caer en lo que fue las planificaciones absurdas, extensas, burocráticas del pasado, que ya fracasaron rotundamente y que son imposibles de volver a poner en práctica, sino ir yendo a una planificación con objetivos, siendo flexible, democrática, participativa. Pero me parece que el Papa está planteando el cambio de un orden existente por un orden superior, y me parece que los que quieren conservar el statu quo son los que lo critican, resisten y tratan de descalificarlo, ¿no? y sí, y coincido contigo, ¿no? El Papa está planteando un desarrollo con todos, digamos, de alguna manera, ¿no? Una cuestión más armónica, que lo requiere la naturaleza, dicho sea de paso, pero que también lo requiere el hombre como parte de esa naturaleza. O sea, no se puede, y la nación, el país, la Argentina necesita un trabajo armónico para que el beneficio alcance a la mayoría de los argentinos, ¿no? Claro. Es inadmisible. Yo creo que la Argentina, en materia de planificación, bueno, no existe un plan, pero fuera de eso, tampoco existe la definición de ciertas prioridades, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que una prioridad y cada vez más necesaria, más acelerada, es la cuestión del trabajo. Uh-huh. Porque con estos grandes cambios tecnológicos que se están dando, la cuestión del trabajo se va a profundizar. Entonces, si nos fijamos cómo se mide la pobreza y cómo se mide la indigencia, que es una medida, si se quiere, meramente económica, sí, que refiere a la disponibilidad salarial o de ingreso de recursos la indigencia para poder pagarse el alimento como mínimo, y la pobreza para pagarse el alimento más la indumentaria, el transporte y otros elementos básicos, que no estamos ni siquiera hablando de servicios sanitarios, de vivienda, inclusive de los aspectos culturales al que tienen que acceder todas las personas. Son cuestiones muy básicas que la Argentina no puede seguir postergando. Entonces vemos que se habla de un montón de proyectos, ideas, pero no se ataca a las dos o tres, porque yo recuerdo, lamentablemente porque tengo bastantes años, cuando se habla de igualdad social y las relaciones sociales, yo recuerdo que en el barrio jugábamos sin distinción social, jugábamos todos a juegos habituales de esa época que podíamos tener en la calle, ¿no? Que ahora no se puede prácticamente, sin distinción social. Entonces había una comunicación entre la persona que estaba más capacitada, con más desarrollo cultural, etcétera, etcétera, era una transferencia de todo eso. Ahora cada vez uno ve que el pobre era pobre, pero el pobre era un pobre digno, que tenía su empleo y su trabajo, en su gran mayoría, ¿no? Más allá de que había muchas reivindicaciones por delante, ¿no? Claro. Algunas se consiguieron, y ahora la cuestión, en fin, está muy limitada a la cuestión meramente económica, porque es lo que necesita el hombre para sobrevivir. Es indigno
Es indigno que argentinos, que haya un porcentual tan alto de argentinos que no alcanza para alimentarse. Es terrible. Y la diferencia, en lugar de buscar un camino que nos vaya igualando en serio, ¿no? Con aspectos idiomáticos que parecen igualarnos, pretenden igualarnos, que se vaya igualando en serio la sociedad. Vamos hacia atrás. Esta es la sensación que tengo. Sí. Las diferencias, a mí me parece que son centrales los grandes abismos de educación y cultura entre las poblaciones más pobres y las poblaciones más ricas, ¿no? Sí. Esa es la verdadera grieta, ¿no?, que se está produciendo en la sociedad. Sí. Y aparte que, bueno, después podemos tener un montón de cosas que se necesitan también, son importantes, etcétera, por supuesto, caminos, rutas, en fin, todo ese tipo de cosas las necesitamos, pero primero tenemos que recuperar la dignidad del hombre. La Así posibilidad es. que yo cuando tuve la oportunidad de participar en programas de alimentación para poblaciones vulnerables, Uh-huh. y yo una de las primeras cosas que percibí, estoy hablando al principio 80 y pico, no me acuerdo, 83, 84, las primeras cosas que percibí que había una alimentación social que alejaba a la familia, porque cosa que ocurre hoy, se come en los comedores, se come en las escuelas, y muchas veces no, el vínculo familiar está totalmente roto, porque el proveedor ya no es el padre, la madre, sino la escuela, Claro. o el comedor escolar. Entonces, era el momento, el alimento es central, el alimento es una cuestión central. Uh-huh. Cuanto más dificultad económica, cuanto más la población es más vulnerable, cuanto más pobre, el alimento es más central, porque ocupa prácticamente el destino de casi todos los ingresos de esa persona. Y es el ámbito donde la gente se reúne a conversar, y es el ámbito de relajación. Cuando hemos roto eso, por problemas económicos, y entonces el alimento los chicos lo reciben en las escuelas, que bueno, no queda otra, mientras tanto, ¿no? O en los comedores. Yo trabajé mucho en esos temas, y yo lo que primero observé es que la separación de la familia de esos comedores. Y bueno, eso para mí es central, porque las propias rupturas sociales que ocurren en la familia, con los divorcios, con en fin, con las madres solteras, allá ya se sufre todo eso, agregado a la acción de la alimentación, se agrava. Sí, claramente. Para mí la Argentina para mí hay tres ejes que la Argentina tiene que apuntar: es a la búsqueda de resolver en serio la cuestión de la pobreza, que no se va a resolver tampoco si tenemos, sobre todo con el sistema de medición de pobreza que tenemos, Uh-huh. con una inflación del 50% anual, lejos de resolverse, se empeora todos los días. Empeora. Y claro, y el trabajo sobre todo, porque otra cosa que este gobierno entiendo que ha hecho mal, yo se lo expresé en su momento, yo le dije: ustedes están dando tarjeta alimentaria, me parece muy interesante, que dicho sea de paso la tarjeta la tenga la persona que necesita el alimento, pero además la tarjeta tiene que servir para que sea un verdadero plan alimentario, porque si no se siguen consumiendo hidratos de carbono en lugar de proteínas, Uh-huh. etcétera, ¿no? Pero fuera de eso, ¿qué han hecho con todo ese dinero? Que es muchísimo. ¿A dónde van? Y en su gran mayoría van a las grandes bocas de los supermercados. Claro. Cuando eso tendría que servir para dinamizar las pequeñas producciones, las pequeñas industrias, los pequeños comercios, el almacenero del barrio. Entonces, un gran dinero que provee la alimentación social destinado a enriquecer a los grandes capitales extranjeros que están en manos de casi todos los grandes supermercados, ¿no? Uh-huh. Sí, En fin, me fui por la rama, pero es la realidad. No, está, es excelente lo que acabas de decir. Bueno, ahora sí vamos, bajamos de la rama, pero vamos al tema por el cual hoy te invitaba a charlar. Vos escribiste básicamente dos cuestiones. Una, vos decís que la Argentina está sin plan para Malvinas.
Siendo que hay una persona muy reconocida que es Daniel Filmus, que supuestamente es el único tema al que debería dedicarse, supongo yo, y además hay una suerte de consejo asesor sobre Malvinas. ¿Por qué no nos decís los fundamentos por los cuales sostenés que la Argentina está sin plan para Malvinas? Bueno, que está sin plan para Malvinas digamos que no es una novedad de este gobierno, ¿no? Uh-huh. Que este gobierno se suponía que tenía que tener un plan, pero esto ya es un tema que viene desde, podemos decir, el hecho más trascendente de los últimos 60 años, que fue la resolución de las Naciones Unidas, la resolución 2065, que reconoció el conflicto entre las partes, que esa es la gran virtud que tiene esa resolución, porque el Reino Unido no reconocía la existencia de un conflicto, de un territorio en disputa. Entonces lo que hizo esa resolución fue precisamente reconocer la existencia de una disputa. Esa es el gran valor de esa resolución. Ahora, la realidad que esa resolución que se dictó por unanimidad, salvo 4 o 5 que no votaron, caso del Reino Unido, desde esa época, desde el año 1965 a la fecha, lo que han hecho los sucesivos gobiernos, casi sin solución de continuidad, es pretender que el Reino Unido se siente a dialogar sobre la soberanía nacional de Malvinas. Uh-huh. Y cooperar en forma unilateral, porque el Reino Unido jamás ha hecho ningún acto de cooperación al respecto, cooperar en forma unilateral. Este gobierno, por ejemplo, tuvo la pretensión, creo que tanto abortada, pero de recordar en la etapa de que se cumplían los 50 años de cooperación de Argentina en el año 71, el gobierno de Lanusse. Yo tuve que salir a decirle que era un gobierno de facto militar y que en realidad Argentina había cooperado en forma absolutamente unilateral. Armó correos, comunicaciones, aviones de traslado de los isleños, pero sin ninguna contraparte. Entonces, bueno, este ha sido el proyecto de estos últimos 60 años de la Argentina. Dialogar, cooperar en forma unilateral, o pretender dialogar, mejor dicho. Pero fijémonos que ya estamos a casi 2 años de este gobierno, 1 año de la creación del Consejo Nacional de Malvinas, y lo que ha hecho el Consejo Nacional de Malvinas es reunirse vía Zoom, en no sé cuántas oportunidades, pero serán 4 o 5, presumo, por vía Zoom. Imaginémonos qué estrategia puede elaborar el gobierno nacional por vía Zoom. Sí, claro. ¿No? Que aparte queda todo grabado. Es un medio absolutamente permeable, el Zoom, ya lo hemos vivido quienes hemos pasado por un montón de charlas por Zoom donde aparecen personas que se meten, imaginémonos servicios británicos, no se puede elaborar un plan, una cosa absurda. Entonces, primero es inentendible de que realmente el Consejo Nacional de Malvinas no tome con seriedad este tema de la ocupación. En el año 1982 estábamos muchísimo mejor que ahora, pero muchísimo mejor. Teníamos ocupados solamente 11.410 kilómetros y hoy tenemos ocupados 1.650.000 kilómetros de territorio marítimo. Tremendo. Insular. Y todas las herramientas que permitieron eso o que contribuyeron a permitir eso siguen vigentes. Porque el Acuerdo de Madrid, que todo el mundo entiende que es un acuerdo absolutamente, mejor dicho, todo el mundo no, pero en su gran mayoría entienden que ha sido unos acuerdos absolutamente denigrantes para la Argentina, siguen vigentes. Y son los que permitieron que por primera vez en Argentina estemos hablando de Malvinas, Georgia del Sur y Sándwiches del Sur, porque antes nunca se había planteado la cuestión de la Georgia del Sur y Sándwiches del Sur. Y que siga vigente un paraguas que sirvió para congelar a la Argentina, pero no para que ocurra lo mismo con los británicos, porque los británicos, aparte del territorio, extraen todos los años 250.000 toneladas de pescado, que son
más o menos unos 1.000 millones de dólares. Son desde los acuerdos de Madrid. Ahora los británicos han llevado 32.000 millones de dólares. Qué bárbaro. Es decir, imaginémonos esa plata puesta en el desarrollo de todo el litoral patagónico. Sí, sí. Ahora, no he escuchado otra cosa hacer a Filmus que conmemorar las efemérides y decir que el eje de la cuestión Malvinas pasa por el diálogo. Y yo no descarto que haya que dialogar, pero es parte. Pero cualquier negociación primero hay que tratar de alguna cuestión que tenga que ver con algo, alguna reivindicación argentina. Esta cuestión de Malvinas no se va a resolver de un año para el otro. Y sabemos perfectamente que no pasa por una cuestión bélica, pasa por utilizar todas las herramientas que tiene la Argentina, que tiene muchas. Solamente decir que los recursos que pesca Malvinas son migratorios, por lo tanto la Argentina tendría mucho que hacer sobre esos recursos. Uh-huh. Y los recursos pesqueros son el 70% del sostén de Malvinas. Ahora nos preocupamos, y está bien que nos preocupemos, de que Chile reivindique como propio una parte que declaró la Argentina parte de la plataforma continental argentina, que son, entiendo yo, no hay un número preciso, pero más o menos unos 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma, está reclamando Chile como propias. Uh-huh. Y la Argentina tiene 1.400.000 kilómetros en disputa de plataforma continental con el Reino Unido. 1.400.000 kilómetros cuadrados. Claro. Y tenemos el reclamo de Chile de 5.000 kilómetros cuadrados. Y esto obviamente todo este accionar, a mí me da la sensación, no tengo una prueba acabada de ello, pero me da la sensación que es una estrategia británica. Claro. Dividir para reinar. Por eso, en estos días he publicado un artículo que justamente dice divide y reinarás. Entonces, no nos terminamos de poner de acuerdo los países de Latinoamérica, particularmente Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, que el Atlántico Sur es central para el futuro de Argentina, y a veces la persona desinformada refiere, bueno, Malvinas, al final tenemos tantos pueblos desocupados, etcétera, etcétera. No, Malvinas no es un pueblo desocupado. Malvinas tiene un ingreso per cápita de $100.000 por año. No hay ninguna ciudad, ni la ciudad de Buenos Aires, que tenga un ingreso per cápita de $100.000 por año. Sí, claro. Y además es de paso necesario porque con el crecimiento de todos los transportes en cuanto al tamaño de los buques, ya hay muchos buques que no pueden pasar más por el canal de Panamá y pasan por el sur, van al Pacífico. Por lo tanto, Malvinas es el acceso a la Antártida y el acceso al Océano Índico y al Océano Pacífico. Uh-huh. Entonces, los británicos no están ocupados en las 3.200 personas que viven en Malvinas, están ocupados en tener un centro militar estratégico central. No por algo, hace un par de meses hubo una nave norteamericana bajo pretexto de controlar la pesca ilegal china y de otros países. Entonces es un tema... ¿Cómo ves esa presencia de Estados Unidos en el Atlántico Sur? ¿Es una señal básicamente a China o es una señal a nosotros? Porque en realidad, ¿qué le importa a Estados Unidos si China viene al mar argentino? ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que, bueno, lo mismo pasaba en su momento con los rusos, ¿no? Uh-huh. Los chinos, los rusos y ciertamente los ingleses, los británicos ocupan el mar. Bueno, a partir del Brexit, Gran Bretaña va a fortalecer su presencia en el mar y con las satélites que tiene de todos los países que pertenecen a la comunidad británica, ¿no? Sí. Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Es un poco el desarrollo que tiene el Reino Unido en el Atlántico y Estados Unidos más bien en el Pacífico. Pero a mí me da la sensación que vienen
vienen a mostrarse frente a China y seguramente el resto de los países, Taiwán, Corea, etcétera, en favor de los intereses británicos en el área. Ujú. Porque no nos olvidemos que como dije hace un ratito, el Reino Unido sostiene las islas fundamentalmente con la actividad pesquera. Claro. Pero creo que es un problema geopolítico también. Así es, No. este es un problema geopolítico. ¿Por qué la Argentina no habla de geopolítica? Yo estuve en Bolivia hace 11 años atrás y me sorprendí lo que los bolivianos hablan de geopolítica. Un país de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, un país importante, sin lugar a dudas, pero que perdió su salida al mar y que tienen una comprensión de la geopolítica que da la sensación que en la Argentina nadie discute y parece que ese fuera un tema de exclusiva incumbencia militar, cuando en realidad los argentinos deberíamos tener una comprensión geopolítica de la situación que tenemos en el mundo. ¿A qué atribuís vos esta ausencia de debate en ese sentido? Bueno, la Argentina, bueno, por ahí digo un término un poco fuerte, ¿no? O sea, la sensación que yo tengo es que la Argentina está colonizada. Mm, Y no solamente la Argentina, porque por ahí alguna persona que dedica su tiempo a trabajar, etcétera, etcétera, puede no estar inmersa en todos estos temas, pero no estar dirigente, no. Los dirigentes debían estar. Entonces, cuando yo escucho a que el secretario de Malvinas, Antártida, Isla del Atlántico Sur, espacios marinos correspondientes, mira, voy a decirte un pequeño detalle sobre esto. Por ejemplo, la Constitución, en la disposición transitoria primera, la Constitución del año 94 estableció claramente el marco de la política de Estado respecto a Malvinas. ujú. Georgia del Sur, cuando digo Malvinas digo Georgia del Sur, Sándwiches del Sur, Antártida, etcétera. Y dice, y los mares correspondientes. Y yo no me canso de escucharlo permanentemente, afirmo referencia a los mares circundantes. No son los mares circundantes, porque el Reino Unido tiene ocupado, como dije, 1.650.000 kilómetros cuadrados, no los circundantes que serían 3 millas, 12 millas alrededor de los espacios insulares. Claro. Entonces, no tenemos la menor... Hay funcionarios que no tienen... Yo creo que Firmo podrá ser un buen ministro de Educación, lo que es en materia de establecer un plan. Primero, el Consejo Nacional de Malvinas está integrado por varias personas que manifiestamente son contrarios al interés nacional. Esto es medio fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, es muy fuerte, Bueno, pero yo podría decir pero es la que realidad. el abogado Marcelo Cohen es uno de ellos. Mm. Él declaró en un viaje que no sabemos quién lo financió, ni por qué razón lo hizo, y declaró primero en las Malvinas, alquilando un local del comercio, no sé, como la bolsa de comercio o el comercio en Malvinas, declaró que un plan, esto en el año 2018, declaró que los isleños iban a seguir determinando quién puede ir o no a Malvinas a radicarse, cosa que ocurre hoy, ¿no? Claro. Y el plan contemplaba que a los 30 años los isleños iban a poder decidir qué soberanía querían, si la argentina o la británica. Bueno, yo creo que esa persona no puede estar dentro del Consejo Nacional de Malvinas. No, hay que pedirle la renuncia inmediatamente. Y yo he escrito por lo menos 5 veces sobre este tema y todos mis escritos tienen conocimiento firme. Entonces, este señor ni siquiera se desdijo, dijo, bueno, me equivoqué. Después fue a Cari fue inaugurada año 1978 por Henry Kissinger. ¿Queda claro? Sí, sí, Bueno, sí. Ahí fue a repetir la charla que había dado Malvinas. Y creo que por una cuestión, supongo, por un lado por una cuestión de cortesía y por otro lado seguramente por la cuestión ideológica, terminó con un aplauso cerrado. Qué bárbaro. Es increíble lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Claro, entonces
yo no tengo problema en decirlo porque esto está publicado en el diario, en Infobae, año 2018. ¿Y el presidente es consciente de esto? Y no tengo la menor idea. Yo he pasado todo esto al canciller, al secretario de Malvinas, reiteradas veces. Han salido a publicar, bueno, este Sin Plan para Malvinas salió publicado en El Economista, creo que hace una semana. Y digo esto, y creo que también hay otras personas que no pueden estar dentro de ese consejo. Por ejemplo, el general Balsa. El general Balsa fue prácticamente el jefe permanente del gobierno de Menem. No pudo ignorar los acuerdos de Madrid, etcétera, etcétera. Claro. Y hoy es miembro del Consejo de Malvinas. Lo mismo pasa con la embajadora jubilada Susana Ruiz Cerruti, fue gestora de los acuerdos de Madrid y del Pacto de Forador y Duncan y del Tratado de Nueva York. Primero, ese Consejo Nacional de Malvinas está determinado para asesorar al presidente. Raramente el presidente es el presidente del Consejo Asesor. Yo nunca he visto que un consejo asesor esté presidido por el presidente, pero bueno, es así. O sea, si lo ignora es porque nadie lo informa. La situación que el tiempo se nos va yendo y la verdad es que, bueno, recibí saludos, te voy a transmitir uno que es de Daniel de Abrantes. Mi afecto y mis saludos a Daniel. Bárbaro, porque dice, bueno, esperamos con mucho entusiasmo tus libros, Dice, César es una de las voces imprescindibles para sacar a la Argentina de esta situación de atraso, dependencia y colonialidad en la que se encuentra. César, necesariamente te voy a tener que molestar en otro momento. Bueno, con todo gusto. La verdad es que la cantidad de cosas que has dicho en torno al interés nacional, el interés de la sociedad, son de tal importancia y de tal magnitud que la verdad es que habría que tratarlo con más frecuencia. Pero bueno, dejemos pasar unos días y por ahí después del 12 de septiembre volvemos a conversar in extenso, porque nosotros, el proceso electoral marcha por su carril y nosotros marchamos por el nuestro, de manera tal que nosotros vamos a seguir con esta prédica en favor justamente del interés nacional y de la sociedad en su conjunto. Y bueno, como dice Daniel, vos sos una de las voces imprescindibles. Bueno, muy generoso. Un simple aportante de los muchos que hay en Argentina. Sí. Los muchos. Falta que en vez de estar diciendo siempre animémonos y vayan, vamos a tener que animarnos e ir. Así es. ¿No? Así es. Bueno, muy agradecido por el llamado. No, los agradecidos somos nosotros. César, te mandamos un fuerte abrazo y hasta pronto. Igualmente, Mario, muchas gracias y abrazo a Daniel. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, uno de los mayores expertos que hay en la Argentina sobre estos temas tan importantes y que deberían tener un hombre con casi 30 libros escritos, una autoridad política, moral, geopolítica, de sensibilidad social que debería estar todos los días en los grandes medios de comunicación, nada menos que César Lerena.